¿Cómo se diagnostica un tumor cerebral? Cuando una persona escucha por primera vez la palabra tumor cerebral, muchas dudas aparecen. ¿Cómo saben que realmente tengo un tumor? ¿Qué estudios necesito? ¿Cómo saben qué tipo de tumor es el que tengo? El diagnóstico de un tumor cerebral no se basa únicamente en encontrar una imagen de una lesión tumoral en la resonancia. Detrás de cada diagnóstico existe un proceso de evaluación, donde juntamos la información de los síntomas, de la imagen que encontramos en resonancia y, cuando es necesario, del estudio de la muestra del tejido tumoral. ¿Cuál es el primer paso cuando se sospecha de un tumor cerebral? Cuando existe sospecha de un tumor cerebral, el primer paso siempre es la evaluación clínica. Esto significa conversar con el paciente, entender cuáles son sus síntomas, cuándo iniciaron, cómo evolucionaron y cómo afectan su vida diaria. Estos síntomas pueden ser muy variados. Algunas personas presentan dolor de cabeza diferente al habitual. Otros pacientes pueden tener crisis convulsivas. Otros pueden sentir debilidad en la mitad del cuerpo, o alguna alteración del lenguaje, o alteración de la visión, o del comportamiento y de la memoria. Es importante recalcar que la presencia de uno de estos síntomas no significa automáticamente que el paciente tenga un tumor cerebral, ya que muchas enfermedades pueden provocar síntomas similares. Por eso necesitamos complementar la evaluación clínica con el estudio de imagen por resonancia. ¿Qué examen permite diagnosticar un tumor cerebral? El principal examen para estudiar un tumor cerebral es la resonancia magnética cerebral. La resonancia nos permite ver el cerebro con muchísimo detalle. ¿Dónde está localizada la lesión? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su tamaño? Y principalmente, ¿cuál es su relación con las estructuras cerebrales que están alrededor del tumor? Además, también nos ayuda a responder preguntas fundamentales para el tratamiento. ¿Está cerca de áreas importantes del cerebro? ¿Está afectando zonas relacionadas con el movimiento, el lenguaje o la memoria? ¿Tiene alguna característica que sugiere que es un tumor maligno más agresivo? ¿Puede ser retirado en cirugía de manera completa? ¿O tenemos que pensar en alguna otra estrategia de tratamiento? La resonancia es como un mapa que nos muestra un territorio, y nosotros, como neurocirujanos, interpretamos ese mapa correctamente. La resonancia puede decir exactamente qué tipo de tumor es. Esta es una pregunta muy frecuente. Muchos pacientes llegan con su resonancia y me preguntan: doctora, ¿usted me puede decir con esa imagen cuál es el tipo de tumor que tengo? La respuesta es: a veces podemos tener una sospecha muy fuerte del tipo de tumor que es, pero la confirmación definitiva se obtiene únicamente al realizar el estudio de la muestra de tejido del tumor. Existen ciertas características de la imagen en resonancia que nos orientan hacia la sospecha de cierto tipo de tumor, como por ejemplo un meningioma, un glioma, una metástasis o algún otro tipo de tumor. Sin embargo, la imagen nos da probabilidades. No siempre podemos tener una certeza absoluta. El diagnóstico definitivo del tipo de tumor viene del estudio que realiza el patólogo, que además de analizar las células del tumor, también analiza sus características moleculares. Y esto es importante porque el tratamiento actual de los tumores cerebrales es cada vez más personalizado. Actualmente ya no hablamos solo del tipo de tumor cerebral, sino de cuáles son sus características moleculares, porque esto permite tener una idea mejor del tratamiento que el paciente requiere. ¿Siempre es necesario hacer una biopsia para diagnosticar un tumor cerebral? No todos los pacientes necesitan una biopsia cerebral. La decisión depende de muchos factores, como el tipo de tumor que estamos sospechando, la localización que tiene el tumor dentro del cerebro, el estado clínico del paciente, la posibilidad de retirar el tumor de manera segura durante una cirugía y cuál será la conducta después del tratamiento quirúrgico. En algunos casos, la cirugía permite al mismo tiempo retirar el tumor y enviar esa muestra del tejido tumoral para el estudio de anatomía patológica. En otros pacientes, cuando la lesión tumoral está localizada en un área del cerebro donde operar sería un riesgo muy elevado, podemos considerar una biopsia. En la biopsia obtenemos una pequeña muestra del tejido tumoral para enviarlo a estudios. La pregunta no es solamente si hacer o no una biopsia. ¿Cuál es la forma más segura de obtener la información que necesitamos para cuidar de este paciente? ¿Qué otros estudios pueden ser necesarios antes de una cirugía? Cuando estamos considerando la posibilidad de realizar una cirugía para retirar una lesión tumoral, podemos necesitar estudios adicionales. Por ejemplo, una resonancia específica con un protocolo de neuronavegación, estudios funcionales para localizar áreas de movimiento y de lenguaje, estudio de tractografía que nos permite, por ejemplo, ver la relación de la lesión tumoral con los tractos cerebrales que llevan el movimiento, estudios de perfusión y espectroscopía en casos seleccionados.
Todos estos estudios nos ayudan a programar una cirugía con la mayor precisión posible, porque en neurocirugía cada milímetro importa y la planificación comienza muchísimo antes de llegar a la sala de cirugía. Cuando diagnosticamos un tumor cerebral, nuestro objetivo no es únicamente identificar una enfermedad. Nuestro objetivo es entender completamente el problema para poder tomar las mejores decisiones para tratar correctamente a nuestro paciente que tiene el tumor, pero al mismo tiempo preservar lo más importante, la función cerebral y la calidad de vida del paciente. Detrás de cada cirugía existe una planificación detallada, un estudio cuidadoso de las imágenes y una decisión pensada en cada persona en específico. Tener información clara es el primer paso para tomar una correcta decisión. Soy la doctora Natalia Burgos, neurocirujana especialista en microcirugía. Este es un espacio para entender la neurocirugía con ciencia, precisión y humanidad.